Así inicia Es Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero en titulares. En Noticia Colombia, esta semana que termina, líderes de la región se han solidarizado con el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro. En particular, el presidente de México, López Obrador, rechazó este viernes la guerra sucia en contra del aspirante más votado en primera vuelta para llegar a la presidencia. ¿Qué significa para América Latina esta elección presidencial de Colombia? Vamos a analizarlo. En Noticia Argentina, el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, celebraron 100 años de la estatal YPF en su particular nacionalización. Veremos cómo este hecho cambió la política energética del país y cuáles son sus desafíos. En Noticia Estados Unidos, sube a precios récord el galón de gasolina en el país, a pesar de la liberación de millones de reservas de petróleo. Analizamos esta crisis interna que afecta directamente el precio de los alimentos en medio de una inflación indetenible. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, los ojos de la región puestos sobre estas elecciones presidenciales en el país. Desde México, Brasil, Bolivia y Uruguay se han pronunciado a favor de la campaña de Gustavo Petro, que significaría un aliado para la integración regional. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, mandó su apoyo al candidato presidencial en Colombia, Gustavo Petro, al considerar que es víctima de una guerra sucia. Por un instante voy a decir que le mando un abrazo a Petro desde aquí. ¿Y saben por qué lo abrazo? Porque está enfrentando una guerra sucia. Lo hago porque si alguien ha padecido, y no exagero, ni me siento víctima de esas guerras sucias, es el que les habla. López Obrador pidió a los colombianos que busquen un cambio en el país, que no se dejen manipular y que actúen con libertad. Sobre estas declaraciones, este viernes, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia manifestó su inconformidad y aseguró que constituyen una injerencia desobligante de los asuntos internos del país. Entre el cielo y las redes sociales no hay nada oculto, y en ellas circula un video que sugiere que el candidato Hernández, durante su campaña, ha plagiado el discurso del mandatario mexicano. Justa medianía, y nosotros sostenemos que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Acabar. No puede haber un gobierno rico con pueblo pobre. Viviré en Los Pinos y esa residencia oficial ya se abrió desde hoy al público y se integrará al bosque de Chapultepec para convertirse en uno de los espacios más grandes e interesantes del mundo para el arte y la cultura. Entonces, el Palacio de Nariño. A las 4 de la tarde dictamos un decreto con Marilén, que me va a acompañar, a convertir la Casa de Nariño en un museo de arte moderno y arte contemporáneo. Nacional, y no les voy a fallar. Vamos a aplicar los 3 principios básicos: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Lo único que voy a hacer es cumplir el compromiso: no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad. Muchas gracias, colombianos. En días pasados desde Brasil,
el expresidente y candidato favorito para las elecciones de ese país, Luis Ignacio Lula da Silva, manifestó su apoyo a la campaña de Petro. En Twitter, escribió: "Los que luchamos para derrocar un gobierno fascista en Brasil, pedimos al pueblo de Colombia y a todos los que defienden la democracia que voten por el compañero Gustavo Petro. Todo esto", añadió Lula, "para que en octubre de este año, cuando son las elecciones de Brasil, se pueda construir una América del Sur fuerte, con integración política, económica y cultural". El candidato respondió con agradecimiento a Lula por su apoyo y manifestó su deseo de construir una Latinoamérica unida en la producción, la justicia social y el conocimiento. Desde Bolivia, el expresidente Evo Morales también expresó su solidaridad con Petro cuando tuvo que suspender sus actividades de campaña en primera vuelta ante las amenazas de seguridad. Y desde Uruguay, el partido Frente Amplio se pronunció en la misma línea. Se trata de unos comicios de suma importancia para América Latina, pues definirían el camino próximo de las relaciones políticas de Colombia, actualmente vinculadas a los intereses de Estados Unidos y aliados estratégicos de la OTAN. Más información a esta hora desde Bogotá con nuestra corresponsal, con nuestra compañera de labores, Viviana Bello. Hola Viviana, muy buenas noches. En medio de este panorama latinoamericano, preguntarte qué ha pasado a nivel interno. Por ejemplo, esta jornada se pronunciaba la misión de observación electoral de la Unión Europea. Así que cuéntanos cómo se toma este pulso a solo 16 días de la segunda vuelta presidencial. Pues Tatiana, quiero iniciar primero contándole con que, como usted lo mencionaba, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues después de darle este espaldarazo al candidato presidencial de Colombia, Gustavo Petro, y después de enviar este mensaje de solidaridad, pues mire, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en cabeza de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, pues sostuvo que las afirmaciones de López Obrador constituyen una injerencia desobligante en asuntos internos del país. Ha dicho que Colombia adelanta un proceso democrático con todas las garantías institucionales para los aspirantes a la presidencia de la República, pues afirmaciones que contrastan un poco, como usted lo mencionaba, con lo que ha dicho la misión de observación electoral de la Unión Europea, quienes han llamado a que se haga una revisión de esos software de la registraduría para que el conteo, el preconteo y el escrutinio pues coincida con la voluntad popular de los colombianos. Ahora, como editora política, pues mire, yo le quisiera decir que lo que uno se pregunta es por qué la Cancillería Colombia es selectiva. María Elvira Salazar, congresista demócrata, el pasado 27 de mayo, en un video público a 2 días, Tatiana, de que se cumpliera la primera vuelta presidencial, pues de manera abierta aseguró que Gustavo Petro era un marxista, era un ladrón, era un terrorista y que quería llevar a Colombia a la miseria, y pues ante eso la Cancillería Colombia no se ha pronunciado. También llama la atención pues que la Cancillería rechace un mensaje de solidaridad de López Obrador a Petro mientras olvida su abierta injerencia en otros países. Mire, su descarada participación en asuntos internos de otros países. Usted sabe de la relación de Colombia y de Estados Unidos, que se preciaban de ser tal vez los mejores amigos del continente. Pero la injerencia del partido de gobierno, del partido del presidente Iván Duque, es decir, el Centro Democrático, pues le ha costado para pues que se mantengan estas relaciones con Joe Biden. Incluso recuerde usted que el año pasado, rompiendo toda la tradición colombiana, pues y el respeto por ese bipartidismo, porque recuerde que Colombia, digamos que independiente de que el candidato que quedara o el que ganara y llegara a la Casa Blanca, si bien era republicano o demócrata, siempre había mantenido, digamos que sus relaciones estrechas, pues politizó esta relación con Washington. A tal punto, Tatiana, que lo recuerda usted, pues que los funcionarios interfirieron, los funcionarios de la Embajada de Colombia interfirieron en la pasada campaña presidencial a favor de Donald Trump. Además de eso, digamos que el impacto de esa intervención pues hizo que solo hasta este año, es decir, un año después de que Joe Biden llega a la Casa Blanca, solo hasta este año, hasta marzo de este año, atiende, después de varias peticiones al presidente de la República, Iván Duque,
Y ni hablar, Tatiana, y ni mencionar pues de la intervención que ha hecho de manera abierta el presidente de la República con nuestro país hermano de Venezuela. Recuerde usted el concierto Música por Venezuela, Ayuda y Libertad, las palabras de Iván Duque en la frontera, en Cúcuta, donde de manera abierta, digamos, ha hecho una injerencia, perdóneme, en las relaciones y en la política interna de Venezuela. Entonces, digamos que en medio de estas declaraciones, en medio de este respaldo que entrega no solamente López Obrador, sino también la misión de observación electoral internacional, más de 120 observadores los que están en Colombia, pues se siguen dando estas declaraciones. Una participación, digamos que un poco errónea de Cancillería de Colombia. Han dicho expertos y académicos que también se considera participación en política y que ante eso, pues la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Margarita Cabello, cercana al presidente Iván Duque, pues no ha hecho absolutamente nada y que muy seguramente, como ya lo mencionábamos en un inicio, pues no se pronunciará. Gracias por contarnos todo esto. Hechos además para recordar que de inmediato sumamos al análisis. Gracias, Viviana. Buenas noches. Para ello nos acompaña Laura Espinosa, es politóloga, magíster en estudios latinoamericanos, investigadora, asesora, nos acompaña también desde Bogotá. Laura, bienvenida a Noticia de Telesur, buenas noches. Saludos también a toda la audiencia de Telesur. Muchísimas gracias. Laura, hay muchos ojos de nuestra América Latina, de distintísimos sectores políticos y de ideologías distintas, y no solamente políticos, sino movimientos sociales pendientes de este proceso de elecciones en Colombia. ¿Qué significa esta segunda vuelta y la decisión que toma el pueblo colombiano para la región? Evidentemente, las elecciones en Colombia son un asunto de gran importancia, de gran trascendencia, no únicamente al interior del país, para el pueblo colombiano, sino para toda la región latinoamericana, en la medida en que Colombia ha sido un alfil, punta de lanza del intervencionismo estadounidense y de la aplicación pues de la doctrina de seguridad nacional y de dominación del espectro completo dentro del continente. No solamente por su ubicación geopolítica, geoestratégica, sino también por el compromiso que las élites colombianas han demostrado a lo largo de la historia republicana con las estrategias de Estados Unidos, un tema que hemos dado en llamar, o que el profesor Renan Vega, la subordinación estratégica de Colombia a los Estados Unidos. No solamente, esto quiere decir que no solamente hay una subordinación en términos de la estrategia militar, la estrategia de dominación y control territorial, sino de la estrategia política, ideológica, de la política social, educativa, cultural y en general pues de la vida nacional. Laura, es decir que, sí, en particular preguntarte sobre la OTAN y Colombia, ¿cómo se celebra por parte del presidente de la Nación? Bueno, porque además fue el que hizo todas las gestiones para firmar este acuerdo con la OTAN como un aliado no directo, porque además recordemos que allí, entre otras cosas, la OTAN estaría violando sus propias normas, teniendo en cuenta la distancia geográfica que existe entre Europa y nuestra América Latina. Pero la celebración que hay, de un lado a nivel interno por parte de estos sectores políticos que acompañan al presidente, y la preocupación de otro lado en el resto del continente por esta alianza con la Alianza Transatlántica. Bueno, es verdad, Colombia comenzó siendo socia global de la OTAN, pero ahora este año ha dado un paso más a convertirse en socia estratégica no OTAN, en socia de importancia global no OTAN. Esto refuerza la relación de Colombia con la OTAN y el compromiso de Colombia con la OTAN, si bien, como dices, no puede convertirse en país miembro de la OTAN por las limitaciones de la normatividad interna de la OTAN. Esto es sumamente preocupante. Habría que decir que además se suma Colombia a otros socios que ya existen en el continente, Argentina, que lo hizo en el 98 bajo el gobierno de Carlos Menem, y Brasil, que lo hizo en el 2019 bajo el gobierno de Bolsonaro. Y eso es realmente preocupante porque implica una avanzada en cuanto a la
a la política de dominación militar, de la cooperación militar, que ya se sabe que es muy estrecha con Colombia, pero además, si bien otros países de la región ya tienen esta calidad de socios estratégicos no OTAN, es cierto que la colaboración de Colombia con el ejército de los Estados Unidos es muy estrecha, que la circulación de tropas estadounidenses en el territorio colombiano es bastante estrecha y poco regulada además, que se les ha permitido ejercicios militares, por ejemplo, en zonas de frontera bastante delicados. Entonces, claro que preocupa no solamente por la democracia interna, la democracia dentro del país, a todos los sectores democráticos, por la misma subordinación que existe en las fuerzas militares y la aplicación histórica de la doctrina contrainsurgente en Colombia, sino además pues por los riesgos que implica para la paz regional, para la paz latinoamericana y pues para los gobiernos progresistas y no afines y que han encarado también pues el intervencionismo estadounidense en la región. De hecho, sobre este punto, Laura, y allí quiero ahora detener el análisis, son los líderes regionales que se han pronunciado. Hoy en particular, el presidente de México, López Obrador, le envía un abrazo a Gustavo Petro, el candidato del pacto histórico, pero también condena directamente, así rechaza lo que él ha denominado, que además es bastante cierto, a través de lo que hemos visto en este tiempo de campaña, la guerra sucia en contra de uno de los candidatos, que es Gustavo Petro. Pero al mismo tiempo vemos cómo responde tan rápidamente la Cancillería colombiana. ¿Cuál es su opinión? Bien, es sumamente delicado. Ya lo escuchábamos primero sobre el pronunciamiento de la Cancillería y es esta ambigüedad o esta política muy conveniente de parte del gobierno señalar algunos comentarios o declaraciones que hacen líderes políticos internacionales sobre la actual coyuntura colombiana, pero de hacer caso omiso de otras, que favorecen claramente intereses políticos o posturas políticas desfavorables al gobierno actual y a sus intereses de continuidad. Eso, por ese lado, y ha sido una política no solamente frente a la actual coyuntura, sino a muchas coyunturas periódicas que ha tenido el país. Estamos hablando sobre, por ejemplo, el tema de paz, de la masacre de líderes sociales en Colombia y una cantidad de temas frente a los que la política exterior y los pronunciamientos de la Cancillería colombiana son igualmente ambiguos o tienen un doble rasero más bien. Y sobre el pronunciamiento frente a que existe en Colombia una guerra sucia es totalmente cierto y hay que decir que es una guerra sucia que no se ha aplicado únicamente ahora, es una estrategia que se viene aplicando incluso desde el 2016 en el plebiscito por la paz y que ha sido o se ha desarrollado de manera continuada, que busca en última sacar al votante, como dijeron en su momento los líderes del Centro Democrático, emberracado, y es las estrategias de la derecha y la ultraderecha colombiana por llevar a la política a un terreno mucho más vulgar, si se quiere, mucho menos de la propuesta programática del debate, sino a una política de el voto pasional y menos racional, y en esa medida apelar a los temores del pueblo colombiano, incitar una cantidad de temores y seguramente pues aupados por noticias falsas, por además aseveraciones muy complejas que nada tienen que ver con la realidad y que llevan pues a la gente y al electorado a tomar unas decisiones basadas en el temor y no tanto en la discusión y en la discusión real de las propuestas que están haciendo cada uno de los candidatos. De los planes, claro, de los planes programáticos, de qué es lo que se propone por cada una de las candidaturas para que el pueblo tenga la mejor decisión de acuerdo a lo que piensa para salir a votar. ¿Cree usted, Laura, entonces que más que el miedo lo que intenta inocularse en Colombia es el miedo, es el temor por parte de esta guerra sucia? Sí, así es. Yo insisto, por ejemplo, en que uno de los
de los grandes golpes a los avances democráticos que ha podido tener Colombia es el plebiscito por la paz y el triunfo del no, en el que se aplicaron estrategias muy similares de difundir noticias falsas, de salir con aseveraciones muy poco rigurosas, como el tema del castrochavismo y otros lugares comunes que no vale la pena reproducir, pero que se valen además de las redes sociales y de los medios de comunicación incluso para difundir. Esto resulta pues muy preocupante y claro, de cara a una coyuntura además tan delicada, tan aguda, tan intensa como la que estamos viviendo hoy, en la campaña es tan disputada, tan apretada como lo están mostrando las distintas encuestas y sondeos que salen a diario, pues es muy delicado que además no se ejerza ningún tipo de control sobre estos mensajes que llegan masivamente al pueblo colombiano. Sí, y sobre ello, de hecho, como lo conversábamos al principio de esta conversación, Laura, es que están los ojos puestos en una América Latina que anhela realmente volver a procesos de integración con la CELAC, reconstruir la UNASUR, por ejemplo. ¿De qué dependerá si gana Petro o gana Rodolfo Hernández? Bueno, es claro que tenemos dos candidatos con posturas políticas bastante diferentes. Por el lado del señor Rodolfo Hernández no tenemos claridades o muchas claridades frente a cuáles son sus propuestas de gobierno, pero en cuanto a la política exterior resulta muy preocupante. Por ejemplo, él ha movido un discurso bastante populista del ahorro, de la austeridad del Estado, y con eso a eso lleva pues hablar, por ejemplo, del cierre de las embajadas y de los consulados, afectando gravemente las relaciones pues diplomáticas de Colombia, además abandonando relaciones comerciales y a los colombianos y colombianas que viven en el exterior. Además, él plantea, por ejemplo, que se reactiven las relaciones con Venezuela, pero no profundiza sobre esto y nos habla más bien de una apertura de fronteras, pero hemos hablado que el interés de reactivar las relaciones diplomáticas con Venezuela no se basa únicamente en la apertura de fronteras. Este es uno de los aspectos, pero hay otra cantidad de aspectos que deben llevar además a una política, a la reconstrucción de las relaciones bilaterales basadas en una política de solidaridad, de hermandad entre los pueblos, de desescalamiento de las tensiones militares que se han provocado y pues de permitir que se reconstruya, ¿no?, esta relación de hermandad histórica. Por el lado del candidato Petro tenemos unas propuestas que han hablado de construir una agenda latinoamericana, una agenda de bienestar para las mayorías latinoamericanas, que claramente puede estar mucho más conectada con agendas de integración regional, además alternativa por fuera de la OEA, de estos intentos de fortalecer nuevamente UNASUR, la CELAC, como se había hecho o como se viene haciendo después de que han sido también golpeadas estas dos plataformas de integración. Entonces, creería uno que allí hay dos propuestas muy diferentes y que es claro que hay muchas más certezas de integración, de favorecer las relaciones latinoamericanas y integración entre nuestros pueblos de un lado que de otro. Una integración tan necesaria, tan urgente en este momento, particularmente por el que atraviesa nuestra América Latina y el mundo. Laura, gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muy buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Argentina, el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández celebraron 100 años de la estatal YPF, en particular su nacionalización hace 10 años. Veremos cómo este hecho cambió la política energética del país y cuáles son sus desafíos al volver en Es Noticia.
En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctanos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. En noticia argentina se conmemora el centenario de la creación de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales YPF y una década de la recuperación de la empresa para todos los y las argentinas. Este viernes, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández, desde Tecnópolis, Buenos Aires, se encontraron para celebrar los 100 años de creación de la empresa de energía, petróleo, gas e hidrocarburos de la nación argentina. Como la mayoría de las empresas públicas en Argentina, la YPF fue privatizada durante el gobierno de Carlos Saúl Menem en 1989 y 1992. Como consecuencia, la mayoría de las ganancias se quedaban en el extranjero y en 1998 el sector privado tenía el 75% de las acciones, mientras el Estado solo mantenía la acción de oro de la empresa. En el evento, la vicepresidenta resaltó la importancia de contar con la soberanía hidrocarburífera. Y además, en el año 2012, cuando se produce la crisis energética, y por primera vez en el año anterior, en el 2011, nos convertimos en importadores netos de petróleo y gas. Fue Cristina Fernández, como presidenta, la que el 16 de abril de 2012 presentó el proyecto de ley de soberanía hidrocarburífera de la República de Argentina para tomar el control de la petrolera y asegurar el abastecimiento energético en el país. Cuando tomamos la determinación no fue una decisión ideológica, no fue una decisión dogmática, fue una decisión realista. Recuperar la soberanía hidrocarburífera para los argentinos. Por su parte, el presidente Alberto Fernández afirmó hoy que su gobierno apunta a construir toda la infraestructura necesaria para dar respuesta a la creciente demanda mundial de alimentos y energía. Nosotros hoy, que celebramos 100 años del nacimiento de YPF, estamos muy felices porque YPF tiene resultados realmente muy buenos, muy buenos. Tenemos récords de producción y de gas y de petróleo como hacía años que YPF no mostraba. En esta materia, el mandatario aseguró que para el 2030 se extraerá 140 metros cúbicos de gas y producirá 700.000 barriles de petróleo, y que el gasoducto Néstor Kirchner permitirá que más gas llegue al centro del país. Entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Gerardo Rabinovich, vicepresidente del Instituto Argentino de Energía General Mosconi, y nos acompaña desde Buenos Aires. Gerardo, bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Quiero comenzar ese análisis y conocer sus reflexiones por el pasado reciente, 10 años de la nacionalización, de la estatización de YPF, lo que han significado para el país. Bueno, yo quiero resaltar en primer lugar que esta YPF es una empresa distinta a la que fue creada hace 100 años por el presidente Hipólito Yrigoyen, que era una empresa del Estado Nacional Argentino 100%. Esta YPF es una empresa donde el Estado Nacional tiene una mayoría del 51%
y el sector privado el 49%. Por lo tanto, probablemente tenga objetivos empresarios distintos a los que históricamente presentaba la YPF estatal, 100%. La renacionalización de YPF efectivamente ha tenido como objetivo lograr el autoabastecimiento energético, pero lamentablemente todavía no lo ha alcanzado. Argentina sigue siendo un país importador neto de gas, importador de gasoil. Hoy estamos en una situación energética complicada, en el sentido que estas importaciones pesan mucho en nuestra balanza comercial y el gasoil hoy está escaseando en digamos, las bocas de servicio de nuestro país. Por lo tanto, el camino recorrido no ha sido suficiente para alcanzar el objetivo que se formuló al momento de tomar la decisión de expropiar las acciones de Repsol, y quizá, digamos, como reflexión... Gerardo, generalmente estas situaciones son multifactoriales, pero ¿cuáles son las principales razones para que esto suceda? Bueno, las principales razones tienen que ver con la escasa inversión o la insuficiente inversión en el upstream petrolero. Las reservas probadas de petróleo y gas no han recuperado lo suficiente como para sostener una producción en crecimiento, y solamente en los últimos años el desarrollo de una nueva tecnología como es el fracking y la producción de hidrocarburos no convencionales permitió recuperar parcialmente los niveles de producción anteriores, pero no reemplaza la producción total de yacimientos convencionales que están en profunda declinación. Sí, aquí permíteme detenerme porque en el gobierno del presidente Macri, con la crisis energética que hubo, entre otras cosas, con el alza de tarifas tan desproporcionado, el conocido tarifazo que afectó a clases populares, clases bajas y clases medias, lo que se denunció permanentemente fue desinversión, pero de alguna manera abandono en algunas partes del país. ¿Cuál es tu visión acerca de ello para entender también esta situación como consecuencia de...? Bueno, la caída de las inversiones en la industria petrolera se remonta a la venta de yacimientos petrolíferos fiscales en la década de los 90. Desde entonces y hasta el día de hoy, tanto las reservas probadas de gas como las reservas probadas de petróleo se han mantenido con una tendencia declinante, las de gas mucho más pronunciada, y esta tendencia no se ha recuperado, independientemente de quién haya gobernado. Al contrario, la pérdida del autoabastecimiento energético en el año 2010, con un incremento importante de nuestras importaciones, ha sido un problema serio que afecta hoy a la economía argentina. Claro, ahora con respecto a los desafíos, en un momento de una crisis económica compleja que vive Argentina, que vive el mundo en general, pero además allí sumar para el caso argentino esta enorme deuda con el Fondo Monetario Internacional de más de 40.000 millones de pesos. ¿Cómo se plantea ese desafío? Que de hecho es lo que el mensaje que dejaba el presidente Alberto Fernández en su discurso hoy. Sí, yo pienso que los números fríos oficiales de la Argentina no permiten alentar grandes expectativas por cuanto el sector del petróleo y del gas contribuyan a recuperar el nivel de exportaciones argentinos, por lo menos en un plazo relativamente corto, porque para ello se requieren fuertes inversiones en infraestructura, en el caso del gas, infraestructura de transporte,
y en el caso de la exportación de gas a distancia, plantas de licuefacción, todo muy costoso y que para la Argentina, digamos, es de difícil acceso al financiamiento. Como usted dijo, la Argentina tiene problemas para financiarse y, bueno, claramente en el corto y mediano plazo no se ve al sector del petróleo y del gas como un sector que pueda tener una dinámica capaz de sacar a la Argentina de los problemas que tiene hoy en día. Sí, con eso que nos dice lo veo pesimista con respecto a este futuro, Gerardo. Con esto lo despido. Sí. En este sentido yo, para aportar una cuota de optimismo, yo creo que, y esto es histórico para la Argentina, a diferencia de un país petrolero como Venezuela, la Argentina no es un país petrolero, es un país con petróleo. O sea, tenemos petróleo para nuestro abastecimiento interno y hacia eso hay que apuntar. No es un país gasífero, pero sí es un país con gas y tenemos que apuntar al desarrollo del gas para nuestro abastecimiento interno y también para poder llegar a los países cercanos como Chile, Brasil e incluso Uruguay. Entonces, digamos, creo que incrementar la magnitud del potencial que tiene el petróleo y el gas para la Argentina como una herramienta para salir de la crisis económica, me parece que nos podría llevar a una nueva frustración. Pero siendo realistas y pensando que nuestro desarrollo económico depende de nuestra independencia energética, de salir de la figura de país importador, y en este sentido el petróleo y el gas tienen que jugar un papel central. Es decir, para la Argentina el petróleo y el gas es una herramienta para su desarrollo económico, pero no es un generador de divisas como para, digamos, resolver la crisis económica que tenemos hoy. Muchísimas gracias, Gerardo, por ese análisis. Buenas noches. Al contrario, que tenga buenas noches. Muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Estados Unidos, sube a precios récord el galón de gasolina en el país a pesar de la liberación de millones de reservas de petróleo. Analizamos esta crisis interna que afecta directamente precios de los alimentos en medio de una inflación indetenible. Vamos a ver lo que está sucediendo al volver en Es Noticia. En Telesur vivimos la emoción del deporte y para estar más cerca de ti, cambiamos a los satélites IS-34 y IS-14 para traerte a tus pantallas el mejor contenido tanto en inglés como en español desde América hasta Europa. Cuéntame, ¿ya adquiriste nuestra señal? Si aún no lo has hecho, contacta a tu teleoperadora y unámonos todos en una sola emoción, porque Telesur siempre da más. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hoy sigo entendiendo las partidas y las despedidas, la vida y la muerte, entendiéndome a mí misma, encontrando respuestas en las ánimas de mi corazón, en mi cocina y en las palabras de mi abuela. El sabor de mi tierra. Sábado. Solo por Telesur.
En noticia, Estados Unidos sube a precios récord el galón de gasolina en la nación, a pesar de la liberación de millones de reservas de petróleo que fue ordenado por el presidente Joe Biden. Vamos a ver las razones. El precio promedio de la gasolina regular en Estados Unidos aumentó 62 centavos de dólar en las últimas 2 semanas, llegando a un nuevo récord de 4,62 el galón, según los datos más recientes de la Asociación Americana del Automovilista. Aunque en algunos estados ha superado esa cifra. Hace solo 15 días, el precio alcanzó un promedio de al menos $4 por galón. California sigue siendo el estado con la gasolina más cara, 6,16 el galón, seguido por Nevada, 5,30 el galón, Alaska, 5,21 el galón, Illinois, 5 el galón, Arizona, 4,95 el galón y Nueva York, 4,92 el galón. Los residentes del área de la Bahía, en San Francisco, pagaban la semana pasada hasta $7,25 por galón. No hay ningún estado en el que los precios de la gasolina promedien menos de 4,10 por galón. Y la Asociación Americana del Automovilista recuerda que hace exactamente un año, el precio de la gasolina promediaba los 3,4 el galón. El aumento de los precios de la gasolina afectará los planes de viaje de las vacaciones de verano de millones de familias en el país, así como los precios de los alimentos, entre otros, denuncia la AAA. El gobierno de Joe Biden anunció el mes pasado que liberará más de 1 millón de barriles de crudo durante los próximos 6 meses para contrarrestar el alza que generó los precios de la gasolina, el bloqueo de la energía rusa por la operación militar especial en Ucrania. Los precios del petróleo, el mayor componente de los precios de los combustibles que se sirven, siguen subiendo. El crudo Brent, la referencia mundial, ganó un 1% el jueves para cerrar en el nivel más alto en casi 3 meses. El Brent subió otro 1,2% el miércoles por la mañana. Las ganancias se producen después de que Europa acordó eliminar el 90% de las importaciones de petróleo ruso para fin de año. El promedio nacional de gasolina regular ahora es 44 centavos más alto que el día en el que el presidente Joe Biden anunció la mayor liberación de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo a fines de marzo. Allí los hechos, analizamos esta situación de inmediato. Para ello nos acompaña vía telefónica Yamir Chabur, analista político del medio nacional Troika, nos acompaña desde Nueva York. Yamir, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias por teniéndome aquí en Telesur. A ti muchas gracias por atender nuestro llamado. Yamir, ¿qué es lo que está pasando? Ayúdanos a comprender esta radiografía cuando vemos que está entre $5 y $7, dependiendo de los estados aproximadamente, el galón de gasolina, es decir, que tiene que salir del bolsillo de todos aquellos que necesiten tanquear el carro. Sí, no, la inflación que está pasando ahora en Estados Unidos con los precios de gas subiendo es una reflexión de los tiempos, de lo que está pasando ahora en el conflicto entre Ucrania y Rusia, que Estados Unidos está muy apoyante de, como vemos como por esta inflación que estamos habiendo ahorita con el gas, sobre las sanciones que Estados Unidos, bajo la administración de Joe Biden, ha impuesto al Estado ruso por guerra que ellos han hecho entre Ucrania y Rusia solamente para expandir el OTAN, que afecta ahorita a la sociedad estadounidense, donde mucha gente no pregunta o no vea que cómo la administración de Joe Biden puede mandar $40 millones en armamento al Estado ucranio, que es un estado desde el 2014, que cuando tumbaron el gobierno allá bajo un golpe de estado dirigido por la administración de Obama, donde Joe Biden fue un vicepresidenta, que dio al poder a un fuerza fascista, neonazi, que ahorita está en Ucrania haciendo la guerra con Rusia. Entonces todo eso... Permíteme preguntarte, todo este contexto geopolítico que es bastante claro sobre el papel que ha jugado Estados Unidos en el conflicto Ucrania-Rusia, afecta directamente a la población estadounidense. Y allí quiero pedirte que
que sin duda nos centremos, porque es bastante paradójico. Si lo que el presidente Biden era tratar de resolver los asuntos económicos internos, pues le ha salido bastante mal. A nivel interno, ¿por qué esto ha salido mal? Porque él no ha tratado de buscar manera de resolver esta crisis económica que tenemos ahora en Estados Unidos. Como yo dije antier en mi intervención, tiene dinero para mandar a la guerra, pero no tiene dinero para tratar de ayudar a la sociedad estadounidense, como hay millones de mujeres aquí que no tienen formularios para sus hijos. Ahí tenemos una aumentación de la crisis mental de las personas, como ahora vemos que ha habido mucho disparamento de personas con las armas, como el que pasó en Texas o que pasó con el muchacho en el supermercado en el Buffalo, en la ciudad de Buffalo, Nueva York. Entonces todo esto es una reflexión como la administración de Biden no ha querido resolver de este problema, esta crisis económica. Gracias, Yamil, gracias por ese análisis, por esos minutos. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana, muchas gracias. Buenas noches. A ustedes gracias siempre por acompañarnos. Nos encontramos el próximo lunes. Que tengan todos y todas buen fin de semana. Cerramos esta emisión de Noticias. Pide a tu cable operadora la nueva señal de Telesur HD. Avanzamos tecnológicamente, por eso cambiamos a los satélites. IS-34 para la señal en español, desde Sudamérica, América del Norte y parte de Europa Occidental. IS-14 para la señal inglés y español, desde el sur de Estados Unidos, el Caribe, América Central y Suramérica. Porque llegamos a nuevos territorios. Conéctate a nuestras pantallas. Desde América Latina hasta Europa, el mundo sintoniza Telesur.